Hola, ¿qué tal amigos? Mucho gusto, bienvenidos al primer capítulo de Hablemos de Millones con Samuelito. Soy un joven emprendedor de la ciudad que he vivido un proceso muy interesante a través de estos años y quiero a través de este espacio mostrarles a ustedes el proceso que tienen los emprendedores y los empresarios de Medellín. Hoy estoy con una persona que para mí es especial, me ha ayudado, me ha brindado sus consejos, ha sido un padre y este espacio es para hablar con todos mis amigos empresarios para que juntos aprendemos. Se llama Anderson Anturduaga. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por sacarme este espacio. Sé que sos muy ocupado, un empresario ejemplar. De verdad valoro tu espacio. Gracias, Samu, gracias. Yo quiero empezar desde el principio, desde la infancia. Quiero saber de su vida, quiero saber cómo ha logrado llegar hasta donde ha llegado. Te has ganado premios que exaltan su labor como empresario y su labor social para con sus empleados. Entonces me gustaría saber quién es usted, de dónde es y qué hace. Bueno, Anderson es un hombre, un joven oriundo del departamento del Caquetá, de Florencia, de su capital. En mis inicios, digamos, en mi escuela y mi colegio no fui sobresaliente, no fui uno más. Hiperactivo. Eso sí, hiperactivo, muy activo, muy peleón, pero en mis inicios en mi departamento, que es un departamento de por sí, que es de una zona violenta, no es fácil crecer allá. Salir de allá fue una necesidad al ver todo lo que yo estaba viviendo y lo que estaba pasando con muchas personas a mi alrededor. Por ejemplo, uno de mis mejores amigos de mi infancia, él terminó yéndose para un grupo armado. A un grupo armado, ¿cierto? Y el final de él fue que ya no está hoy en la tierra. Entonces, inclusive él me hizo la propuesta y me dijo, vámonos con ellos, que mire que está. ¿A qué edad le hizo esa propuesta? No, yo tenía 15 años. Cuando a él le hicieron la propuesta y él me mostró al Señor quien le hizo la propuesta y todo. Entonces yo en medio de todo eso, pues yo quería salir adelante y yo miraba el futuro. Entonces yo decía, mi hermano el mayor está trabajando, manejando una volqueta a mi papá. Mi hermano, el que seguía, pues trabajaba de taxista y después trabajó con una empresa de comunicación, de telecomunicaciones. Entonces mantenía para los postas y eso. Y pues el tercero era yo. ¿Y qué futuro había? ¿Sí? Y pues obviamente en una familia muy normal, muy corriente, pues yo vivía muchas necesidades que mi mamá tenía. Entonces, una de las causas por las que yo me quise ir de mi casa fue por ayudarle a ella, por apoyarla. Y yo me acuerdo que yo el día que me fui a ir de mi casa, y yo le dije, mamá, yo me voy a ir, pero le conviene que me vaya porque yo me voy y yo voy a trabajar. Y yo voy a trabajar para sacarla a usted adelante y usted no va a necesitar nada de nadie. Y mis hermanos me los voy a llevar también y les voy a ayudar. Yo le dije eso con 17 años. ¿Y ya se había graduado del colegio? Y sí, claro, recién graduado. Y entonces mi mamá recostada sobre la pared de la casa me decía, es que y ella no le podía salir una palabra. Yo ese día me monté en el carro, en el bus, cuando me vine para Medellín. Y yo me acuerdo que yo me puse a llorar y a llorar. ¿En qué año fue eso, disculpe? 2006. Yo me puse a llorar en el bus porque yo salí de mi casa, pero yo salía con mis cositas. Yo no sabía cuándo iba a volver. Y cuándo iba a volver a ver a mi mamá y todo eso. Cuando ya me monté en el bus fue que sentí el rigor de la cosa que era en serio. Ay, fue madre. Y entonces yo ahí ya, con todo eso a mí no me importaba. Yo creo que había una persona al pie mío y a mí no me importó eso. Yo me puse a llorar. Y me acuerdo que me quedé dormido en el bus de tanto llorar. Y cuando me desperté yo iba llegando a Medellín. Pero venía con todas las ilusiones, con todas las ganas de salir adelante. Me vine porque un tío mío me dijo que me viniera. Él estaba aquí emprendiendo con la carne en la llanera, ¿cierto? Una de las marcas que tenemos es el Llanerito, ¿cierto? Y ahí fue cuando empecé.
Cuando yo vine, el Llanerito no tenía nombre. La empresa no teníamos nada. Era un negocito, un piso de tierra, 9 guaduas y unas láminas de zinc. Eso era el Cuando Llanerito. usted llega aquí a Medellín, específicamente, ¿a dónde llega? Yo llegué a Medellín, recién se había pasado mi tío de Pajarito, porque estaba aquí en Pajarito, Roleo. el roleo Pajarito, en la vía antigua a San Jerónimo, hacia el mar, y abrieron el túnel de Occidente. Entonces pues ya esa vía se murió. Entonces dieron la oportunidad de abrir en la vía nueva, y yo llegué ahí cuando mi tío llevaba no sé, 2, 3 mesecitos de estar ahí. Pero ya mi tío llevaba un año y medio acá antes que nosotros. Yo llegué acá pues con ganas de salir adelante a buscar futuro. Sí. Y en ese proceso, ¿cómo salen adelante con la carne? ¿Cómo salimos adelante con el Llanerito? Fue muy duro. Desde el 2006 hasta el 2008 fue muy duro, porque nadie nos conocía, porque no teníamos, en todas partes te piden recomendaciones, te piden papelería legal, propiedades. Nosotros no teníamos nada. Nosotros no teníamos sino las ganas de trabajar, y era lo único que nosotros necesitábamos, y realmente era lo único que nosotros necesitábamos. No teníamos más, pero era lo que se necesita para salir adelante. Entonces eran las ganas, la berraquera, el empuje. Entonces empiezas a trabajar con tu tío, Sí. que ya lleva poquito acá, ¿te vienes solo literal o con alguien más? No, yo me vine solo. La primera, me vine, a mitad del 2006 me vine de vacaciones. Me vine con mi tío, véngase de vacaciones, y me vine de vacaciones y me gustó. Entonces yo dije, vuelvo. Y ya cuando volví, me volví ya en diciembre, que ya había terminado el colegio. Mi tío, yo me iba a quedar de uno, y mi tío me dijo, no, se queda de una vez estudiando. Y La termina primera visión bachillerato. entonces de empezar a trabajar y emprender con carne la tuvo su tío. Sí, claro, él fue el creador del Llanerito, de la idea. En los llanos, ¿cómo se crea la carne o se trae, ustedes importan la carne de los llanos colombianos hasta acá, hasta la región de Antioquia? No, Antioquia tiene zonas ganaderas muy buenas, y Montería también, pues Porque hablando de pues, la costa. el mismo ¿sí? nombre la gente interpretaría, ¿no? El llanerito, todo es traído de los llanos. No. Aquí también hay muy buen ganado, en Antioquia hay muy buen ganado, y no, subastecemos de aquí, de la región. Cuando empiezan a crecer, ¿cuáles fueron las adversidades que más se les presentaron? Cuando empezamos a crecer, las adversidades era la envidia. Como nosotros, la gente nos decía, no, ¿cómo es? Y aquí, y empiece ahí. Y como no teníamos papeles para hacer contratos de nada, Entonces, ¿dónde empezaron? O sea, el primer restaurante como tal del llanerito, ¿cuál fue? no, pues hubieron varios, digamos que negocitos, que kiosquitos, ¿cierto? Antes, pues, de tener ya como marca, pues, eran kiosquitos que la gente nos decía, no, ¿cómo es? Aquí, allá van a trabajar y háganle. Y entonces nosotros nos paramos ahí. Por lo menos hay un estero que llama el estero La Aldea, bajando por el túnel por el túnel del Occidente. De los siguientes, sí. Y al frente hay un estero que llama La Aldea, y al frente era un terreno baldío, o sea, era un relleno. Sí, donde señor. en ese tiempo están haciendo la carretera, entonces venían y la volqueta y descargaban todo eso allá. Ahí nos acomodaron a nosotros. Y donde nosotros estábamos hasta la salida, hasta la carretera, eran como 100 metros, y mi tío se paraba afuera con el trapito a gritar, llanera, llanera. Y nosotros, pues él nos enseñó a nosotros, y también lo practiqué, también lo llegué a hacer. Usted mismo cortaba la carne. Claro, nosotros ponía- asábamos, cortábamos, servíamos, hacíamos todo, porque no había para pagar empleados, eran solamente los que estábamos ahí, que era pues mi tío Mesías y mi primo Hermes y mi persona. Ya después llegaron otros primos, yo me fui a Florencia a terminar mi bachillerato y ya me devolví, pero ya seguí trabajando con ellos, ya llegué yo a trabajar para ellos, y ahí fue donde me dieron la oportunidad pues pues a mí de empezar a crecer. Pero de los obstáculos siempre era que la gente empezaba, veían que nosotros crecíamos, y entonces nos empezaban a subir el arriendo, así. Y nosotros, no, pero venga, que es que habíamos negociado de otra manera, y es que no, me paga así, o si no, mire a ver qué hace. En ese proceso, ¿qué era lo que más lo motivaba a usted a trabajar? El salir adelante. Nosotros
yo me había venido y yo le había dicho a mi mamá que yo iba a salir adelante. Yo que me voy a devolver. Claro. Ya, y tenía la oportunidad de devolverme. Es que yo me acuerdo, yo me vine en el 2006, el 31 de diciembre del 2006. Yo olía humo a las 12 de la noche y no tenía ropa para estrenar. Y no tenía nada. Y no había una persona que me dijera, feliz año nuevo. Tome aquí. Nadie. A mí nadie me ofreció un pedacito de carne, nadie me ofreció nada de la Calentado. comida. Nada de la comida que hacen en las fiestas. Y yo me acuerdo que yo me senté en el Parque San Jerónimo y yo miraba para todos lados y me puse a llorar. Porque yo estaba en una tierra, yo era foráneo. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. A mí nadie me conocía, nadie sabía nada de mí. Y a nadie le importaba si yo comía o no comía. Entonces, pero realmente la gente pues, era como nada. Entonces mi primer diciembre fue eso, ponerme a llorar en el Parque San Jerónimo. Me acuerdo que pasaba la gente y decía, ay, ¿por qué llora el niño? ¿Por qué llora el muchacho? ¿Qué le estará pasando? Pero cada quien vive su propia historia y eso fue parte de la que me tocó vivir a mí. ¿En qué momento se da la expansión como negocio? La expansión del Llanerito se da cuando tuvimos la oportunidad de subir a Medellín. Un cliente nos dio la oportunidad, nos dijo, ¿a usted no le gustaría tener un negocio en Medellín? Y a mí me brillaron los ojos. Y dije, claro, es que yo era lo que yo quería. Medellín, por todo lo que significa pues, el volumen de personas que habitan Medellín es muy bueno. Y en el fondo, obviamente, la gran ilusión de hacer crecer el negocio como tal. Sí. Yo me acuerdo que yo venía con mi tío desde San Jerónimo, nos veníamos el día de descanso, nos veníamos para acá y nos bajamos aquí en una parte que se llama el Rinconcito Ecuatoriano. Y ahí en el Rinconcito Ecuatoriano cogíamos un bus que se llama la Ruta 402 de Transmedellín. Y esos eran unos buses viejos grandes y pucha, usted tenía que agarrar duro porque... Entonces yo me acuerdo que yo me sentaba con mi tío ahí y yo le decía, tío, ¿cómo va a ser el día cuando tengamos nosotros los carros propios de nosotros? Entonces mi tío me decía, sí, mijo, vamos a tener carros propios. Entonces nosotros nos íbamos felices ahí pegados de carro todo, pero pensando en que íbamos a salir adelante. Aquí en Robledo, que fue donde llegaron a Medellín a instalar las instalaciones, valga la redundancia, del Llanerito, ¿con cuántas personas empezaron acá en Medellín? No, pues éramos dos, Hermes y yo. No era un espacio tan grande como los restaurantes de hoy en día. No, eso lo llenaba con 4 mesas o 4 mesas, 4 o 5 mesas pequeñitas y ya se llenaba con eso, pues no había más. Y los trabajadores éramos dos, el primo mío, el socio y yo. Y me acuerdo pues que cuando nosotros llegamos a Medellín, pues nosotros no teníamos capacidad económica, no teníamos dinero. Es más, cuando llegamos aquí a Medellín, el cliente organizó el restaurante y nos trajo. Él fue el que hizo la inversión, nosotros no hicimos nada. Y así como si nada. Así, porque él veía que nosotros manejamos un buen producto, que hacíamos las cosas bien, que éramos pelados jóvenes, emprendedores y nos quiso ayudar. Y eso hace parte del crecimiento de cualquier persona, que alguien le dé el empujoncito. Bueno, ¿qué tan difícil es crear empresa en Medellín y en Colombia? ¿Cómo lo ven ustedes? Duro. Crear empresa en Colombia no es fácil, que tampoco es imposible. Pero cuando usted quiere formalizar, cuando yo pienso en crear empresa, formalizar empresa como tal, es difícil por todos los impuestos que hay que pagar y todo lo que conlleva pues, a tener una empresa. Pero no es fácil. Cuando nosotros llegamos, pues no teníamos ni cámara de comercio, ni RUN, ni nada de esas cosas. Pues no teníamos para pagar una habitación. El socio mío y yo dormíamos en el suelo, en la cocina. Nos dormíamos en el piso de la cocina porque no teníamos para pagar una habitación. No teníamos un colchón, menos para pagar una habitación. Dormíamos en el piso. Entonces, cuando usted está así, usted está dispuesto a darle a toda. Nosotros estábamos, el día que no nos levantábamos y no salíamos a trabajar, pues no ganábamos nada. Y ya estábamos durmiendo en el suelo, ya que más esperaba usted, ya le tocaba hacerle. Y a eso nos dedicamos, a pararnos duro y creer que lo podíamos lograr. ¿En qué momento empieza usted a dominar este negocio como tal? Porque imagino pues que en el mundo de la gastronomía hay mucha competencia y más con las carnes. ¿Cuál fue la diferencial de la marca como tal?
Bueno, cuando nosotros llegamos a Antioquia, la carne de la llanera era reconocida como cara y mala. O sea, que la gente decía, no, esa carne es cara y mala. Y por el tipo de corte que se maneja en el llano, que es corte grueso. Entonces nosotros llegamos a Antioquia, empezamos a trabajar corte grueso, pero después entendimos, ¿cierto?, que el país es regionalista y el país es su chicharrón y sus cositas y su comida tradicional. El país es muy tradicional, su arepa, su chicharrón, sus frijoles, su bandeja paisa, mejor dicho. Sí, señor. Y usted entrar a sitiar al antioqueño es difícil, porque el país es regionalista. Pero entonces, ¿cómo conquistamos al país? Al paisa le encanta la persona que sea trabajadora. Al paisa le gusta que la persona sea empujadora, que sea berraca, que sea echada para adelante. Entonces nosotros caímos en gracia con eso. Y aparte de eso también modificamos cosas. O sea, la carne le metimos procesos de maduración, ¿cierto? Le metimos otros... Recetas. Eso, nos acomodamos al país, al gusto del antioqueño. Entonces la carnita delgadita, ya eran lonchitas, no eran cortes gruesos, sino lonchitas, y empezamos a acomodarnos, a darle a la carne proceso de maduración para que la carne sea más blanda, la jugosidad, todo esto. Entonces todo eso jugó a favor de nosotros cuando entendimos en dónde estábamos y nos acondicionamos, nos acomodamos al país. ¿Cuál ha sido el mayor reto que usted ha enfrentado como líder y cabeza, jefe, en todo el proceso de crecer de su negocio? Pues uno de los retos, claro, es el crecimiento. O sea, a veces nosotros teníamos un crecimiento exponencial. Empezamos a crecer y no entendíamos por qué estaba pasando, pero estaba pasando. Entonces nosotros nos quedábamos sin producto fácilmente, volvíamos a montar y así. Y después, uno de los retos más grandes que hemos tenido nosotros, digámoslo así, ha sido el COVID. ¿El COVID? Sí. ¿Cómo enfrentaron el COVID ustedes como empresa? No, eso fue muy duro. Porque es cuando usted dice, usted pensaba, ¿no? Uno piensa que no, yo tengo mi empresa, estoy muy estable, estoy bien financieramente, la empresa está bien, está fortalecida, vamos bien. Cuando de un momento a otro le dicen a usted, no, cierre. Y nos cerraron un fin de semana, ya habíamos mercado, ya tenían todos los restaurantes, tenían la mercancía para trabajar el fin de semana y nos pasa eso. Y nos dijeron no, que iban a cerrar por ahí unos 20 días, entonces nosotros teníamos un capitalcito ahí de la empresa y dijimos, no, pues vamos a pagarle a los empleados las vacaciones a todo el mundo por adelantado, para que la gente se vaya y pues se le pagó por adelantado. Cuando no, 1, 2, 3 meses y nada. Cuando empezamos a ver que empezaron a llegar las deudas, pues los servicios no dejaban de llegar, el alquiler de los locales seguían. Algunos nos ayudaron y nos bajaron precio, pero otros dijeron que no. Y nos tocaba trabajar con eso. Entonces cerramos, digamos en Medellín tenemos 4 restaurantes y cerramos 2. Cerramos Pilarica y Centro. Y trabajábamos con Luis Amigo y Sabaneta por sectores. Pues Norte porque y sur, Sabaneta por cogía decirlo el sur y el de Luis Amigo cogía el resto de Medellín. Pero entonces nosotros salimos a trabajar. Entonces le preguntamos a la gente que quién quería trabajar y la mayoría dijo que no. Pero sí tuve los primeros 5 o 6 que dijeron que estaban listos para trabajar. Y yo no me encerré, yo no me quedé encerrado porque yo sabía las responsabilidades que tenía. Yo nunca en el COVID en ningún momento me quedé encerrado. Me puse a asar carne, a cortar, a hacer domicilios. Yo hacía domicilios en el carro, iba y le llevaba a la gente. El primer día nos vendimos como 300.000 pesos, cuando las ventas eran totalmente diferentes. Y entonces nos tocó modificar todo el sistema que teníamos porque nosotros éramos muy presencial, ¿cierto? A la mesa. Y ahorita nos tocó meternos más, a enfocarnos más en las redes y cambiar, mejor dicho, la estrategia comercial. Nos fuimos a las redes, entonces empezamos a pautar, a entender. Yo hice un curso, casi no entendí nada de eso, vamos a decir, era pagarle a otro, pero me metí a entender un poco de lo que era eso. Y así fue como logramos, digamos, estabilizar un poco lo que se venía. Y sus socios, su primo, ahí también
en pandemia con ustedes. No, él también salimos, todo el mundo teníamos que salir porque las responsabilidades no nos iban a, no iban a dar espera. Bueno, ¿y qué pasó ya después de trascender, de pasar esos días difíciles con la pandemia? ¿El negocio tuvo más crecimiento o no? Era lo que yo hablaba con los amigos y con los socios, era que una de las cosas que iban a pasar era que la gente iba a empezar a llegar a los restaurantes, mucha gente, porque la gente estaba cansada de estar encerrada. Y pues efectivamente así pasó. Después de tanto pedir la gente domicilio, ya empezaron a llegar a los restaurantes. Entonces era que no, que nos habilitaban solamente un espaciecito, que una mesa sí, que la otra no, que la otra sí, que la otra no, y así, que no podían ser grupos. Pero la verdad, cuando uno está necesitando, y a mí me llegaban grupitos, yo los acomodaba, y así fuera como fuera, pero pues uno tenía que hacerlo, porque es que las responsabilidades están. Sí. Y mi gente yo tenía que pagarle seguridad social a mi gente, porque yo no iba a dejar a mi gente sola. Obvio. ¿Cierto? Entonces, muchas empresas liquidaron, muchos restaurantes se acabaron, algunos de ellos, hay caramba, y algo otros por ahí, se acabaron. Y causa de eso, digamos que de pronto no fue 100% de eso, pero ayudó a tomar la decisión de que liquidaran la empresa. Entonces, en ese tiempo nosotros aprendimos cosas y nos fortalecimos. ¿Cuál ha sido el mayor reto a vencer, tanto personal como empresarial? El mayor reto a vencer, personalmente, es el ego, ¿no? Es el que muchas veces uno cree que tiene algo y que por lo que tiene marca una diferencia, o le tienen que rendir venia o tratarlo diferente, porque a veces uno pues tiene sus cositas y piensa que eso lo tiene que ver la gente diferente, y realmente no es así, pero uno tiene que tratar con eso, porque a veces se le sube el ego a las personas, y yo soy uno, a mí se me ha subido, pero entender esas cosas es lo que me ha llevado a mí, digamos, a crecer como persona. Y los retos todos los días están, ahorita con lo que tenemos aquí en Colombia, que no estamos pasando bien. Hoy estaba viendo una noticia donde decía que los restaurantes estaban pasando por una época difícil, y es verdad, porque yo la estoy viviendo, o sea, una época donde hay como una recesión económica, ¿sí? Donde usted ve que la gente va, pero no era como antes, ¿cierto? Y que usted vende harto, porque las ventas están, pero las utilidades son muy pequeñas, porque resulta y pasa que los costos de la materia prima se han elevado demasiado y no nos ha dejado como tener esa estabilidad. Ahí estamos temblando, en este momento estamos ahí. Entonces todos los días tenemos retos, como empresarios todos los días hay retos, y una empresa de estas es sostener darle equilibrio, ¿cierto?, a las ventas, al promedio que manejamos, y pensar en el crecer. Esos son los retos que uno maneja. Cuando usted estaba niño, ¿soñaba con ser lo que hoy es? ¿O nunca se imaginó qué quería ser usted de niño? No, yo le cuento algo. Yo cuando era niño, yo pues me acostaba a dormir y yo soñaba que del cielo caían muchos juguetes. Muchos juguetes, sí. Yo veía bicicletas, balones, y caían. Y yo soñé muchas veces con eso. Y entonces que yo podía salir y coger y correr por mi casa, y yo miraba y levantaba mi mirada, y desde el cielo caían muchos juguetes, pero muchos. Y yo cogía una cosa y cogía la otra, y así todo el mundo podía coger las cosas, y esos eran mis sueños de niño. De niño pues también soñaba que se me iba corriendo y metía brincos y que medio volaba. Pero yo soñaba cuando era pequeño que caían muchos juguetes, muchos juguetes. Hoy entiendo que era algo que tiene que ver con bendición, que sí me entiende que yo soy una persona creyente en el Señor, en Dios, y hoy entiendo que tiene que ver con bendición, que eso tenía que ver con bendición, y pues hoy lo veo, lo vivo, y es así. Y
Yo soñaba eso, pues soñaba que veía esas cosas, pero no, imagínense que yo un día, pero personalmente ya viniendo a la realidad, yo un día pensaba, yo decía, no, yo con $1.000.000 tengo. Yo decía, no, porque con $1.000.000 en ese entonces, pues un apartamento valdría por ahí 300 o 400 mil pesos el arriendo. O sea, era un pensamiento mediocre, ¿cierto? Sí. Pero dentro de eso estaba que yo quería salir adelante. Entonces, decir que lo que yo tengo hoy lo visioné cuando era un joven, no. Ya después me estrellé con todo el éxito, con todas las cosas que gracias a Dios llegaron, y entonces empecé a entender que era realidad, lo que estaba pasando era una verdad, y que me tenía que poner las pilas porque tenía que aprovechar eso. Entonces, claro, la mentalidad cambió, la visión, el enfoque, el pensamiento me cambió, y yo dije, no, vamos para adelante. ¿Se ha tenido que educar usted para saber manejar su negocio? Sí, porque uno llega a un punto donde usted siente que la empresa está pidiendo algo que usted no puede dar. Y era esa parte profesional, era esa parte de conocimiento teórico, digámoslo así. Porque el práctico lo tengo. O sea, yo sé salir a la calle y hacer plata y sé salir a hacer negocios y los hago, sin ser profesional, sin tener una educación, digamos, profesional. Pero sí, como empresa, en las empresas empecé a sentir ese vacío. Entonces yo sentía, ¿cómo me daba cuenta de eso? ¿Cómo interpretaba? Porque las ventas iban bien, y de un momento a otro usted se estancaba. Era un crecimiento, y de un momento el crecimiento se estancó y quedó ahí. Y usted ya no vendía más y no hacía más y era lo mismo de lo mismo, eran los mismos clientes, no pasaba otra cosa. Y después de eso lo que venía era el retroceso. Entonces empecé a ver que las ventas bajaban y yo decía, ¿qué estamos haciendo mal? Y no era tanto que no estuviéramos haciendo mal, sino era que no entendíamos cómo funcionan las cosas. Y había que tener esa preparación. Entonces ahí me metí a estudiar. Un amigo me recomendó entrar a interactuar, que trabaja con unas fundaciones muy buenas, con ATE y con Fundación del Valle, que ellos me becaron a mí el 70% de un MBA que hice en alta gerencia, y ellos me educaron y ellos me becaron, y inclusive hoy todavía estoy con ellos en un programa que se llama Alumni, que es como aprender a dirigir, ¿cierto?, a los empresarios que van a crecer, que vienen en ese proceso, ayudarlos, acompañarlos en ese proceso y estar ahí. Entonces es algo más filántropo. Ok, en ese proceso filántropo de educarse, yo investigué que usted se ganó varios premios. Sí. Esos premios dicen que usted tiene más de 300 empleados. Esos premios dicen que premian la adaptación y la innovación digital que usted tuvo dentro de su negocio. Hablan de muchos temas que usted tuvo que incluir a su negocio para poder crecer. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se gana usted ese premio? Bueno, no, primero fue educándome. Allá me educaron, aprendí cosas, entendí cosas que pasan en el mundo de los negocios, y en el mundo del empresariado uno es muy solitario. Se puede decir que la mayoría. El empresario es muy solitario, porque mucha gente nos ve diferente, nos ve como raros, y mucha gente, cuando a usted le va bien, entonces dice, no, este está abusando de sus compañeros de trabajo, ¿cierto? Pero si le va mal, entonces dice, este no sabe nada, este no lo sabía hacer, y toda la vida es aprendizaje. Entonces, como uno entiende que la gente empieza a criticar, a juzgar, entonces usted se queda solito. Entonces usted se la come callado, usted sufre, llora, se lamenta, se queja de las cosas, por lo que hizo mal, por las malas negociaciones, por los malos negocios, por hacer cosas que no eran bien. Pero entonces uno vive ese proceso y al final de todo, pues, es el aprendizaje, entender las cosas y aplicar lo bueno que se aprende de esas cosas vividas que fueron difíciles. Acabas de mencionar algo como de las pérdidas. ¿Cuál ha sido la mayor pérdida que usted ha tenido como jefe, como empresario, o sea, de la suya?
Yo son varias. Porque cuando uno cae es muy difícil. Sí. Yo ya he caído en mi negocio y ha sido difícil aceptar que por culpa de ciertas decisiones ahora vives la realidad diferente. Ah, sí. Entonces, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo entrar en esa sintonía de estabilidad, de saber discernir los negocios para no perder? Es entender. Por ejemplo, cuando yo no entendía muchas cosas, entonces a mí me llegaba alguien y me decía, no, vea, hagamos esto, hagámoslo así, esto, pa. Sí, y me pintaban pajaritos en el aire y yo miraba al man y yo decía, no, es que ese man es un empresario bien. O sea, el man es un exitoso. Entonces yo le dije, hágale que voy a confiar. Y se sacaba y tenga. Y después le decían a usted, no, imagínese que nos quebramos. ¿Y usted ¿cómo? Y yo acabo de entregar mis ahorros, acabo de entregar lo que yo he guardado con mucha dedicación y esfuerzo y usted me está diciendo a mí que perdimos. que se fue toda. O sea, no hay nada para recuperar, no hay nada. Entonces uno queda sentado y uno dice, Dios mío, yo hasta le he pedido perdón a Dios por tomar esas malas decisiones, por no asesorarme. Los peores negocios, ¿saben cómo llegan los peores negocios? te montan, te sientan y te dicen, esto es así, pero ya, hagámoslo ya. O mañana lo llamo y lo hacemos, pues si no, entonces no. Yo aprendí de eso. Y a mí no, esto es una oportunidad que no se puede perder. Y un amigo me dijo, un amigo Fabio Ramírez, que de cariño le decimos Mechas, él me dijo, Polcito, a mí me dicen Pol también, me dijo, Polcito, todos los días hay oportunidades. Y cuando ese hombre me dijo eso, yo quedé como bloqueado y dije, no, si es verdad, todos los días hay oportunidades, todos los días salen cosas buenas. Entonces, no nos dejemos engañar de esos amigos, a veces amigos cercanos, o gente que llega y te ofrece cosas y te dice, no, hazlo ya, que esto vamos a hacerlo así, que porque esta es la oportunidad y si no, no hay más. Salga corriendo porque lo van a tumbar. Sí, así es. Hoy en día, que tiene una estabilidad, que tiene su familia, sus hijos, ¿cómo le gusta a usted disfrutar de su dinero, de su riqueza, de lo que ha podido obtener gracias al sacrificio de su trabajo? Eso fue una de las cosas que yo me he cuestionado. ¿Cómo mide uno la riqueza o a qué le llama uno riqueza? ¿Cierto? Y yo he sido una persona que he trabajado mucho. Y un día tuve una situación muy difícil. Recuerda que en el 2006 yo me vine de mi casa y yo le dije a mi mamá que iba a salir adelante. Para el 2015 mi mamá vino para Medellín. ¿Se la trajo? Sí, y ella vio que lo que ese hijo de 17 años le había dicho un día, se le había prometido, lo había cumplido. Entonces ella vio que yo traje a mis hermanos, usted los conoce, usted ha trabajado con ellos. Y yo tuve la oportunidad de traerlos y que ellos estén acá trabajando y aprendieron el arte de los restaurantes. Y hoy cada uno de ellos tiene sus familias, están bien. Mi hermano el mayor tiene su hija en la universidad, ya está terminando. Y ahí vienen los otros hijos y mis hermanos todos tienen su casa, ¿sí? Tienen sus cosas y están bien. Entonces mamá cuando vino vio eso. Pero ¿qué le decía a ella? Ella me dijo que se sentía orgullosa de mí por lo que yo había logrado. Perdón, continúe. Sí, y en medio de ese proceso, pues yo miraba que ella como que me miraba a mí, me miraba como con mucho respeto, pero yo la miraba a ella como mi motor. Y en el 2015, digamos, de la vida mía, de lo personal, de lo más duro que me ha tocado ha sido eso. Porque mamá con 48 años, en el 2015 se me fue. Y se me fue para siempre.
Entonces, cuando me llaman a mí era un 28 de diciembre, mi mamá estaba pasando por una situación en la clínica y me llaman a mí el 28 de diciembre a decirme que me necesitan en el hospital porque mi mamá estaba muy mal. Entonces, esa fue de las cosas que yo cuestioné. Tranquilo. De cómo se mide la riqueza. Porque usted tiene dinero y no puede hacer nada por su ser querido en una clínica postrado, muriendo. Y yo me acuerdo que yo me acercaba al intensivista y le decía, doctor, ¿qué hay que hacer? Hay que comprar medicamentos por aparte en otro lado, hay que llevarla para otro lado. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que llamar a otro especialista? Y entonces el médico me dijo, no, aquí no dependemos de ninguno. Y él me dijo, aquí solamente dependemos de Dios. Entonces cuando él me dijo eso, yo me cuestionaba y yo decía, entonces ¿de qué sirve tener uno dinero y no poder hacer nada por su mamá que se está muriendo? Entonces yo me acuerdo que yo miraba los signos vitales en la máquina y, y a medida que yo miraba que eso hacía ti, a mí se me iba partiendo el corazón. Cuando mamá murió ahí, que nosotros estábamos ahí y que yo no pude hacer nada, yo de ahí para allá empecé a replantear mi vida y a cuestionar muchas cosas. Primero, que no tenemos el poder sobre nada y que el día que Dios quiera, toda su riqueza se convierte en nada y el día que uno se muera no se lleva nada. Entonces, ¿para quién vamos a guardar riquezas? ¿Y para qué? Si usted quiere guardar riquezas para sus hijos y que sus hijos se vuelvan vagos y dependientes de lo que usted pueda darle, pues usted puede hacer eso. Déjele a sus hijos miles de millones y va a ver que no está criando sino sabandijas, personas que no van a servir para la sociedad y para nada. Pero si usted quiere crear unos buenos hijos, enséñeles a trabajar, unas buenas bases, unos buenos principios. Entre esos el temor a Dios. Y va a dejar usted algo bueno para esta vida y para esta tierra, y va a dejar unas buenas personas, unos buenos seres humanos que van a servir. Entonces, yo sí me cuestioné mucho lo que era la riqueza. Y personalmente, cuando mamá murió, pues era el motor mío. Yo me destruí. ¿Y su papá? Mi papá está ahí, él, hombre berraco. O sea, yo lo veo y lo admiro mucho, porque estar solo no es fácil. No es fácil y como yo hablaba con él y él decía, ay, hombre, se me fue la viejita, se me fue mi vieja, se me fue mi esposa y mujeres así hay pocas. Entonces, porque yo sabía que mamá era una mujer muy dedicada a la casa, a la familia, al hogar. Entonces, no, todas esas cosas a uno lo cuestionan mucho. Y conozco gente que hoy en día acaparan riquezas y ya tienen 38, 40 años y no tienen un hijo, ¿cierto? No tienen nada, no tienen un perro, un gato y no sé, y ellos pues viven su vida de esa manera y está bien, pero yo pienso que se esclavizan o se meten tanto en el trabajo, ¿sí? En el querer prosperar y querer salir adelante y ser alguien, que se enfocan en eso y se les olvida todo el resto, y que hay una vida por vivir y que no hay nada mejor que usted tener su familia, su hogar, sus hijos. Usted llegue a su casa y lo atiendan bien, que sea bien recibido, y no que llegue un perro y le mueva la cola a uno solamente. Pues es mi pensar, ¿no? Aunque cada persona es libre de pensar lo que quiera, pero yo pienso que el venir a esta tierra es bueno aportar y
y hacer cosas grandes para los demás. Hay un dicho muy bonito que dice que el que nace para servir, sirve para vivir. Así es. Y es un dicho que acapara muchas cosas que usted ha vivido, que usted es, que usted tiene. A mí me gustaría contarle a la gente que mi proceso de emprender surgió acá, en el Llanerito. Con 13 años, Paul me brinda la oportunidad de trabajar, de hacer plata, los fines de semana. Yo estudiaba al colegio y los fines de semana venía para acá. Por eso usted ha sido una persona muy importante en mi camino, de inspiración. En parte, pues motivante estas entrevistas, este espacio con personas así como usted, que han visto mi proceso y que yo he podido ver el proceso de mis amigos. Cuando yo empiezo a trabajar en el Llanerito, dentro del negocio no había sistema, todo era muy improvisado. Yo corría de un lado para otro tomando pedidos. Siempre fui animoso a atender y a ganarme mi propina, porque pues la propina era para todos. Entonces digamos que todos nos poníamos ese chip y nos poníamos la 10 para vamos a trabajar por las propinas. Y también algo muy importante, yo me iba con un plato de comida de carne para mi casa, guacamole y yuca, y allá comíamos todos contentos. Todos los fines de semana esa era la comida favorita. Ha sido una lucha bacana, bonita, para mí especial. Cambiando el tema, quiero preguntarle cuáles han sido esas personas de mayor inspiración y motivación a lo largo de todo este proceso que usted ha tenido, porque yo lo he visto, pero yo nunca he sabido quiénes han sido esas personas que a usted todo el tiempo lo motivan a ser líder, a trabajar bien, a madrugar. Yo pienso que mi motivador, digamos, y mi formador, pues número uno, ha sido Dios. Es que cuando yo estaba aquí en Antioquia y que yo estaba solo, que yo no hablaba con nadie, que no tenía amigos, ¿con quién me iba a descargar? La soledad, la tristeza, el hambre. ¿A quién se lo iba a contar? Tal vez usted le contaba a una persona, oh, sabes que no tengo nada que comer, estoy pasando hambre. Y bueno, tal vez una o dos veces te van a decir, hey, vení, ¿cierto? Pero como eran tantas veces, entonces uno no podía, entonces uno no decía nada porque de pronto la gente dirá, este man es conchudo, ¿cierto? Entonces uno en silencio vivía esas cosas. Entonces yo lo que hacía, o lo hago hasta el día de hoy, es que le oro a Dios. Dios es todo. Él encierra todo. Porque cuando yo estaba solo me ponía a llorar y le decía, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué dicen esto de mí? ¿Por qué me juzgan así si no me conocen? O una cosa o la otra. Y después de que yo oraba, me descargaba todas esas cosas y me limpiaba mis lágrimas y seguía. Tenía que seguir trabajando porque no había más. Ya después cuando empecé a tener, digamos, un poquitico más de recursos, entonces me compraba una gaseosa de esas de 1,5 litros y una bolsita de pan de esas de pan que le echan al arroz chino, es redondito. Sí. Y entonces yo desayunaba, almorzaba y comía con eso. Y ya después con los días de tanto desayunar y comer y todo el día eso, me daba como gastritis. Y ya el estómago no me recibía nada. Y ya tenía que más fácil dejar de comerme eso porque me estaba haciendo mucho daño. Y pues a veces, como yo vivía en una vereda que se llama La Aldea, ahí bajando para el occidente, la primera vereda, así como a la izquierda bajando, entonces había una señora que nos conocía y ella nos tenía cariño. Entonces yo a veces iba así en las tardecitas y en el campo la gente acostumbra a ofrecerte un tinto, una galletica, una tostadita o una arepita y pucha,
con quesito. Entonces yo iba y me tiraba mi aventón, o a veces llegaba en horas de almuerzo. Llegaba la hora de almuerzo, ay, mijo, no lo esperaba, y le sacaban a uno un poquitico de todo y le daban. Y así mitigaba a veces el hambre. Así. ¿Cree usted que hoy en día, en nuestra actualidad, en nuestro país, es difícil hacer empresa? Colombia es un país muy bendecido. Crecer en Colombia, el que no crece, y en especial en Antioquia, el que viene a Antioquia o el que está aquí y no sale adelante, es porque, mejor dicho, le falta. ¿Sí me entiende? Pero cuando usted está en este lugar en Antioquia y trabaja de día y de noche y le da y le da y le da, hoy tal vez no sea, mañana de pronto tampoco, pero pasado mañana va a ser, porque los resultados se van a ver, la dedicación, el esfuerzo, el sacrificio se va a notar, y cuando eso pase usted va a vivir y se va a dar cuenta y va a decir, valió la pena, fue difícil, pero el proceso es así. Cuando yo estaba en mi proceso, a mí nadie me preguntaba nada y nadie me decía nada, y yo decía, pero es que esto es muy duro, yo casi me voy de Antioquia, yo casi me voy, yo me rendí. Tiró la toalla. Sí, yo levanté mi cabeza y yo dije, no, señor, yo tengo para comprarme una Krypton. Yo reuní plata para comprarme una Krypton y dije, ya tengo para comprarme la moto. Y dije, me voy. Y se me dio por levantar la mirada al cielo y le dije, yo me voy. Lo único que y algo por allá en profundidad en mi corazón me decía, no se vaya. Y yo levanté mi mirada y dije, pues para que no me vaya, lo único que tiene que pasar es que me falte plata, y la tengo toda. A los 2 días me robaron. A los 2 días me robaron como 2 millones y punta. Ay, güey, madre. En el estadero. Y mucha gente que me conocía. ¿Lo cogieron de quieto? No, conocidos. De ahí eran trabajadores del estadero, digámoslo así. Y entonces yo estaba con ellos ahí. Ese día me entregaron una plata que yo le había prestado a un muchacho. Entonces yo la metí en la billetera, como un montañero, la metí en la billetera y la descargué, porque otro me mostró un celular. Entonces yo le compré el celular a él, y yo fuera un celular chévere y yo quería ya darme un gustico, entonces me compré el celular. Y contento me fui con el celular y dejé mi billetera ahí en la mesa. Iba yendo cuando me acordé y me devolví corriendo, y cuando llegué ya no había nada. ¿Y los trabajadores? ¿No? No, a los 3 días, como a la semana, había un man que estaba estrenando lavadora y nevera. Ya sabe, ya sabe quién fue, pero no me la dieron, me perdió. Y entonces no me pude ir, pero gracias a Dios no me pude ir, porque vean. Se puede deducir que usted es un empresario de pocos amigos, entonces. Sí. ¿Quiénes están en su círculo cerrado de amigos? ¿Tiene usted más amigos empresarios así como usted? Sí, tengo gente, conozco 2 perfiles y me reúno con ellos. El que tiene, los 2 son muy grandes, digámoslo así, pero el uno es ostentoso y el otro es muy mesurado, muy tranquilo, sabe lo que tiene, no le importa vestirse como quiera. No le importa si va al gimnasio en la mañana, a las 5 de la mañana, o si no va al gimnasio. Como hay gente que dice que no, que solamente para usted ser un hombre exitoso tiene que levantarse a las 4 de la mañana, a las 5 tiene que estar en el gimnasio y tiene que pararse y darle. Eso no funciona para todo el mundo. ¿Sí? A menos de que usted viva del mundo fit, pues le creo. Pero si es para mejorar su estilo de vida, su salud y eso, pues es diferente. Usted puede ir a cualquier hora. Hay gente que dice, no, que es que yo madrugo a las 5 de la mañana, y si yo no madrugo a las 5 de la mañana, si usted no madruga a las 5 de la mañana, no va a ser un hombre exitoso. No, eso es mentira. Yo soy exitoso y me levanto a las 8 y quiero a las 9 o a las 10, o no me levanto. Sí, eso no lo midía uno. Entonces, son diferentes formas de ver ¿cierto? El estatus o la riqueza. Pero sí, conozco gente muy, digámoslo así, muy fuerte. Soy allegado a personas de empresas muy grandes aquí en Colombia. Me reúno la semana pasada estuve con un amigo
que son los dueños de Leonisa. Dueños de Leonisa. Y yo comparto con ellos. Nos sentamos a hablar historias de la familia, de cómo lograron ellos salir adelante, ¿cierto? Y él me contaba que el abuelo de él era un campesino de Guatapé y que logró hacer esa empresa tan grande que es Leonisa hoy. Pero les dejó a ellos una muy buena enseñanza. En vez de dejarles mucho dinero que también les dejó, pero les enseñó a trabajar. Y ellos ahora tienen otras empresas que producen cosas muchísimo mayores a lo que producían, pues, o lo que producen con Leonisa. Usted es un empresario versátil, es decir, ¿le gusta invertir? Sí, yo invierto. Y hoy en día, lo digo porque hoy en día no todas las inversiones son buenas y ha entrado mucho el mundo digital, que el trading, que los bitcoins, que bueno, todo eso. Hay mucha gente que le teme a eso y de alguna forma tienen unos ahorros y otra gente que está trabajando con eso y que quieren llenar y acaparar más el mercado. Venga, trabaje conmigo en esto que es digital, que esto, que aquello, que Shopify, y bueno, cantidad de cosas. ¿Qué opina usted? El mundo digital vino para quedarse, sin duda. Y hoy vemos personas que han crecido mucho. Hoy por hoy usted ve hombres, pues, estos pelados, todos estos influencers, ¿cierto? Por hablar de algunos, La Liendra, Westcol, ¿cierto? Estos pelados han logrado conseguir lo que nunca hubieran podido conseguir con un trabajo normal, y es con el mundo digital. Ahora está el otro mundo, que es ¿cierto? El del Bitcoin, el de las monedas digitales y todo eso, que por ahí hay mucha gente estafando con eso, pero ese mundo es real. Yo tengo Bitcoin, yo transo, yo compro, vendo y soy muy mesurado. En el Bitcoin hay niveles, ¿cierto? Está el de alto riesgo, el que quiere estar a toda hora operando y que manejando los índices sintéticos y estas cosas. Está el otro que es el de riesgo medio, que compra, vende, espera que suba al Bitcoin y después vende y después compra otra vez abajo y entiende y estudia. Y estoy yo, que soy el más tranquilo, el que compra por ahorro, ¿cierto? El que está esperando el halving, algo que viene, que pasa cada 4 años, y ese soy yo, el que espera que pase ese halving y espera que la moneda se fortalezca y cuando ya esté por allá arriba vender y volver a comprar cuando vuelva y baje. También tengo altcoin, pues, que son las otras monedas que están por debajo del Bitcoin, ¿cierto? Pero que también se mueven y que también es un mundo muy interesante y ahí se puede hacer mucha vida. Usted puede volverse millonario si entiende cómo funcionan las cosas. Pero sí se puede hacer, y con ese mundo digital está expuesto para cualquier persona. Hoy cualquier persona puede grabar, hacer algo y puede conseguir algo y volverse exitoso, y lo puede hacer. Sí. ¿Qué es lo peor que uno puede vivir? Es no hacer las cosas, ¿cierto? Es resignarse. Eso es lo peor que puede hacer uno. Eso es mediocridad. Es quedarse ahí en que tal vez sí, tal vez no, si lo hubiera hecho. Hoy mucha gente dice que es empresaria, pero no son capaces de arriesgar. Sí, y si usted no arriesga, entonces ¿qué va a ganar? Y si usted arriesga a lo grande, pues a lo grande va a ganar. Y hay veces que uno se aporrea y en grande, ¿sí? Pero el que apuesta en grande, cuando la hace grande. Y cuando le pega duro. Esa está la diferencia entre el empresario. Entre los empresarios hay niveles y ahí se marca la diferencia. Me gustaría pedirle un consejo, tanto a nombre mío como cualquier empresario joven de la ciudad de Medellín o de cualquier parte de Colombia y del mundo. ¿Qué consejo le daría hoy en día a los jóvenes como yo para que se motiven a emprender?
porque vemos que hoy en la sociedad, aquí en Medellín, muchos jóvenes que me consta que los he visto en las calles, en el día a día, trabajando, no quieren trabajar para empresas. Hay procesos. Usted antes de ser jefe, tiene que ser empleado. ¿Sí? Y eso usted no se lo puede saltar. Y el que se lo salta, ese va a quebrar en algún momento, va a tocar un quiebre y viene un revés duro, que le puede costar todo lo que tenga. Entonces mi consejo que yo les puedo dar: no se rindan, no se limiten, no escuchen mediocres. Muchas veces cometemos el error de que alguien dice, usted emprende con algo y alguien le dice, ay no, eso no va a dar, oiga, eso como está lleno de eso, estamos llenos de eso, aquí todo el mundo hace eso. Si usted se pone a escuchar a ese y usted lo voltea a ver y usted se da cuenta y dice, usted es más mediocre que cualquiera, porque ni siquiera le ha salido adelante. Porque una persona que sea emprendedora, que sea echada para adelante, nunca te va a decir eso. Siempre te va a decir, hey, hacele, puedes hacerlo, no, hágale, madrugue, trasnoche, reviéntese y esfuércese y sacrifíquese y estudie su negocio. Estudie lo que usted va a hacer, por dónde se quiere meter. Pero ahorita las oportunidades están muy altas. Es más, lo que está pasando ahora es que las riquezas están cambiando de mano. Y entonces por eso vemos hoy jóvenes como los que hablamos ahora, Huesco, La Liendra, no sé, ¿quién más? El Paisa, La Segura, Luisa Castro, Sombra, Cosio, Jefferson Cosio, que ha demostrado grandes riquezas. Entonces todos estos jóvenes, ¿usted cree que ellos se pusieron a escuchar a los demás? No. Cuando ellos empezaron, todo el mundo se burlaba de ellos. Ay, ese niño está grabando en el bobo. Y ahora están ricos. ¿Sí me entiende? Y están tapados en la plata porque decidieron no escuchar a los demás, sino emprender. Decidieron seguir creciendo. Entonces no se detengan, crean, tengan sueños. Alguien que quiere crecer nunca deja de soñar. Siempre tiene sueños, tiene metas. El día que usted deje de soñar, ese día usted se murió como empresario, como futuro emprendedor, como todo. Es más, la vida no tiene sentido. Cuando uno deja de soñar, cuando uno deja de tener visión, todo se opaca y todo se acaba. Así que no se detengan, simple enfóquense, visionen y no se detengan por nada ni por nadie. Crean en ustedes mismos, que es lo que más importa, y de ahí para allá, Samu, no importa nada más. ¡Wow! ¡Qué entrevista! ¡Qué momento tan educativo! Muchas gracias. Muy contento, muy agradecido de sus palabras, de sus consejos. Y no solamente lo digo por la entrevista. En lo personal, usted sabe lo agradecido. Muchas gracias. Los veo en un próximo capítulo de Hablemos de Millones con Samuelito. Dios los bendiga. Hasta luego.